Padre, gracias te damos por este estudio de hoy. Pedimos que tú nos dirijas, que nos bendigas, que dirijas nuestro pensamiento. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Capacítanos, prepáranos. Estamos sentando las bases de doctrinas fundamentales para que nuestra fe esté basada sobre sana doctrina. Gracias, oh Dios, te pedimos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Les mandé, no estoy, a ver, déjame ver si les mandé. A ver, doctrinas. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Sí, les mandé un papel. ¿Lo llegaron a imprimir? No. Yo no pude, no tengo ¿No? impresora, no. Lo leí todo, pero no lo pude imprimir. Bueno. Ah, bueno, hay una pareja nueva que los saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, son amigos de Mario. Sí, amigo de Mari. ¡Qué Bueno, bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué grande que Dios! bienvenidos. Gracias. Bienvenido. Bueno, entonces empezamos. ¿Tienen una Biblia a la mano por si acaso? Ya. Entonces nos ayudan cuando vamos a leer algunos textos. Muy bien, vamos a compartir pantalla. La semana pasada vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Déjenme buscar un poquito del PowerPoint que tuvimos la semana pasada. Acá. Aquí, aquí, acá. Muy bien. La semana pasada hemos estado hablando acerca de las consecuencias permanentes por la caída del hombre, por efecto de lo que Adán hizo y que eso vino como herencia hacia nosotros, ¿no? Y entonces aprendimos cómo era nuestra situación, digamos, delante de Dios. Y encontramos este tipo de respuesta, ¿no? Vamos a ver acá, ahí está. Compartimos entonces. Este de acá. ¿No es cierto? Para los que no estuvieron ese día, aquí tienen el archivo, que lo pueden escuchar. Estas son las 12 características que nos dice la Biblia. Así somos nosotros cuando por herencia, ¿no? No lo buscamos, lo recibimos por herencia de parte de Adán, por herencia, ¿no? Muertos espiritualmente, solo Cristo nos transforma, siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe de este mundo opera en nuestros corazones, somos hijos de desobediencia, esclavos de nuestra carne, hacemos la voluntad de nuestra carne y no hacemos la voluntad de Dios, somos hijos de ira, estamos sin Cristo, alejados y ajenos de las cosas de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo, ¿verdad? Y entonces esto lo leímos de estos dos versículos, Efesios 2, del 1 al 3, y Efesios 2, 12. Y de esta manera se describe cómo nos ve Dios, cómo nos ve Dios solamente por haber nacido en este mundo, heredando estas características, ¿no? Y luego dijimos que así como había consecuencias permanentes por la caída del hombre, también había consecuencias recibidas por la redención en Cristo, por el nuevo nacimiento, por la salvación en Cristo, ¿no? Estábamos muertos espiritualmente y Cristo nos dio vida. Solo Cristo nos transforma, ahora estamos creciendo hacia la perfección. Decía la Biblia que seguíamos la corriente de este mundo, pero ahora seguimos a Cristo. El príncipe de este mundo operaba en nuestros corazones. Ahora es el Espíritu Santo el que opera en nuestros corazones. Nos llamaban hijos de desobediencia. Ahora la Biblia nos llama hijos de luz.
hijos de la promesa. Decía la Biblia que éramos esclavos de nuestra carne. Y ahora dice la Biblia que ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Hacíamos la voluntad de nuestra carne y no hacíamos la voluntad de Dios. Y ahora hacemos la voluntad de Dios. Nos llamaba la Biblia solo hijos de ira. Ahora la Biblia nos llama hijos de Dios. Antes estábamos sin Cristo. Ahora estamos con Cristo crucificados. Alejados y ajenos a las cosas de Dios. Ahora somos pueblo de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Sin esperanza, ahora tenemos esperanza de vida eterna. Estábamos sin Dios y ahora Dios está con nosotros. ¿Ok? Entonces, esa era la situación que teníamos, que hemos estudiado hasta el día de ayer, hasta la semana pasada. El día de hoy, yo quiero explicarles que hay una diferencia en nuestra situación, ¿ya? El papel que les mandé, hay una diferencia entre la situación de pecado y los pecados, ¿ok? Son dos cosas diferentes. La situación de pecado es la situación que hemos heredado de Adán. Hemos nacido en esclavitud al pecado, ¿ya? Vivimos las consecuencias de la caída de Adán. Y ese es el cuadro que hemos visto antes, ¿no? Este cuadro de acá lo acabamos de ver. Esta situación de pecado es la situación en la que hemos nacido, ¿de acuerdo? Y esto es importante, porque esta situación de pecado dice que nosotros estamos, desde que nacemos, vivimos en una esclavitud al pecado. Aunque no nos guste, la Biblia dice que somos esclavos del pecado, o sea que tenemos que pecar porque nacemos esclavos del pecado, ¿ya? Y vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 23. Miguel, por favor, léelo. Romanos 7, 23. Romanos Romanos 7, 7, 23. ya. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Que me lleva cautivo a la ley del pecado en la cual estamos cautivos, ¿no es cierto? Romanos 8:2. Miguel, tú también. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Cristo Jesús nos ha librado de una ley del pecado en la cual estábamos esclavizados. La esclavitud moral y espiritual es una realidad, aunque los hombres no quieran creer que son libres. ¿De acuerdo? Ahora, algo que tenemos que ver es, quiero explicarles acá. A ver, un momentito, por favor. Ya. Yo cuando estaba en la universidad tenía un amigo y y que siempre me discutía a mí las cosas, ¿no? Me decía, no, que tú eres una persona muy espiritual y etcétera, pero no todo lo que dices es cierto. Entonces yo le dije, mira, una de las cosas que son muy verdad y que son muy ciertas es que la humanidad es esclava del pecado. No pueden hacer otra cosa. Y que necesitas la presencia de Cristo en tu corazón para que te libere de esa esclavitud. ¿Quieres ser liberado? Y él me dijo, yo no soy esclavo de nada ni de nadie. Y entonces yo le dije, bueno, entonces si no eres esclavo de nadie, vamos a hacer una apuesta, ¿no? Vamos a apostar una cantidad de dinero y durante 2 semanas no debes pecar de ninguna manera.
ni de hecho, ni de pensamiento. Porque como tú eres libre, entonces tú no estás obligado a pecar, ¿no es cierto? Tú eres libre. Entonces, si es así, no puedes mentir, no puedes tener ningún mal pensamiento, no puedes, o sea, absolutamente nada que sea pecado puedes tener durante 2 semanas. Y entonces me contestó, ah, no, pero no, eso no se puede. Yo le dije, ¿por qué no se puede si eres libre? ¿Por qué no puedes si eres libre? No, porque en realidad es que el hombre, entonces el hombre siempre cae. ¿Y por qué siempre cae? ¿Por qué siempre cae? Y eso demuestra de que hay una esclavitud en el hombre desde que nace. Y esto es interesante porque lo vemos hasta en los niños. El niño rompe una taza y cuando el papá llega dice, ¿quién rompió? Muchos niños agarran y mienten. Yo no fui. El otro día veía una niña pequeña que tenía su muñeca toda pintada. Le habían pintado la boca, le habían pintado los ojos, probablemente siguiendo un modelo de su mamá cuando se arreglaba o lo que fuese. Y el papá le preguntaba, ¿quién pintó la muñeca? Y en esa casa vive la mamá, el papá, el perro y ella, una niña de 4 añitos. Y cuando el papá le preguntó quién pintó la muñeca, la niña contestó, no sé. Entonces el papá le dijo, ¿crees que tu mamá la pintó? Y ella dijo, no, mi mamá no la pintó. ¿Crees que yo la pinté? No, 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 tú tampoco la pintaste. Y entonces, ¿quién puede haberla pintado? Y la niña dijo, quizás el perro, ¿no? Entonces, una niña que tiene la capacidad de mentir, ¿quién le enseñó a mentir? ¿Por qué nosotros tenemos que educar a los niños en no robar, en no mentir? ¿Por qué tenemos que darles principios morales para comportarse en una sociedad? Y la única respuesta es que hay una realidad espiritual que los seres humanos desde que nacen son esclavos, están en una situación de esclavitud y a esa situación de esclavitud la Biblia le llama situación de pecado, es lo que acabamos de ver. Esta situación de pecado, ¿ya? Entonces, esta situación de pecado en la cual nacemos y que son consecuencia de la caída de Adán, quiero que tomen nota, nos lleva, está encadenado a los pecados, que es otra cosa. La situación es la que me encuentro y la consecuencia son los pecados. Nosotros cuando leamos la Biblia vamos a encontrar que muchas veces se habla de pecado en singular como una situación y pecados como el resultado de estar en esa esclavitud. Entonces, por estar en situación de pecado heredada de Adán, nuestra alma y nuestro corazón tienden al pecado y son esclavos del mismo, aunque la gente se sienta libre. Juan 8:34, Jackie, por favor, léelo en voz alta. Juan 8:34. ¿Estás ahí, Jackie? Sí, 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 un ratito. 34, ya. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Exacto. Todo aquel que hace pecado es porque es esclavo del pecado. ¿Entienden? Entonces, vamos a repetir nuevamente. Si estoy en una situación de pecado, eso me lleva a pecar. Vivo una esclavitud y por estar esclavo de esa situación es que como consecuencia mis miembros tienden al pecado. Los pecados individuales son el resultado de estar en una situación de pecado espiritualmente muerto
nos llaman hijos de ira, hijos de desobediencia. Y vamos a hacer una lista de todos esos pecados que son el resultado de ser esclavo del gran pecado que hay en nuestro corazón. Romanos capítulo 1, versículos 26 al 32. Le voy a pedir a mi esposa que lea, por favor. Romanos 1, 26 al 32. Ya. Ok, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Aquí tenemos una lista que valdría la pena apuntar, que cada persona debería apuntar y reflexionar sobre cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, dentro de esta versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Estamos honrando al hombre, a la criatura, honramos la creación, honramos a la gente, honramos a las personas antes que a Dios, ¿no? Preferimos hacer lo que la gente quiere que hacer lo que Dios quiere, ¿eh? Cuando una persona viene y entonces nosotros preferimos que honrar a la persona en lugar de honrar a Dios por encima de la persona. Hoy en día estamos viviendo mucho de esto, ¿no? Mucho de esto en donde la gente agarra y dice, bueno, yo me creo caballo. Y entonces honramos a la persona y le decimos, sí, 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 tú eres un caballo. Estamos honrando a las criaturas antes que honrar al Creador, porque hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Hemos cambiado, y tomen esta frase para reflexionar sobre ella. Hemos cambiado la verdad de Dios, la hemos cambiado por la mentira. Y debido a eso, porque hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira, es que dice el versículo 26, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y pasiones vergonzosas vienen a ser el resultado, vienen a ser el pecado. Por estar esclavo del pecado, termino pecando de esta manera. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí hay una respuesta clarísima a lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad frente a la identidad de género y la sexualidad de las personas, ¿no? Y luego dice, versículo 28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esta es otra frase en la que hay que reflexionar. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, la verdad de Dios no fue un factor para considerarlo. Entonces, Dios los suelta. Dios los entregó a una mente reprobada. Como de ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, entonces Dios dice, muy bien, entonces haz lo que tú quieras. Dirige tu vida por ti mismo, ¿no? Y dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí empieza la lista. Están atestados de 1, injusticias. 2, fornicación. 3, perversidad. 4, avaricia. 5, maldad. 6, llenos de envidia. 7, homicidios. 8, contiendas. 9, engaños. 10, malignidades. 11, murmuradores. 12, detractores. 13, aborrecedores de Dios. 14, injuriosos. 15, soberbios. 16, altivos. 17, inventores de males. 18, desobedientes a los padres. 19, necios. 20, desleales. 21, sin afecto natural. 22, implacables. 23, sin misericordia. Y además dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí tenemos una lista para pensar, para reflexionar. Vamos a seguir. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Mario, por favor, léelo. Gálatas 5, 19 al 21. Sí, un momentito. Estamos aquí en Gálatas 5. 19 al 21. Sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, desesiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este pasaje me hace recordar que Lucy levantó la mano, ¿eh? Sí, me parece que hay algunas palabras que son como sinónimos y de repente hay alguna diferencia que quisiera que la aclares, si es posible. Para mí es igual pleitos, contiendas y disensiones, son como sinónimos. Pleitos, contiendas, disensiones. Sí, claro, hay muchas palabras que son similares, pero eso vamos a tomar un estudio especial, porque cada palabra tiene un significado. Por ejemplo, dice pleitos, son peleas, contiendas, discusiones, disensiones, son divisiones, una forma de dividir, ¿no? Pero no lo voy a tomar ahora porque si no nos vamos a desviar un poquito. Pero aquí la idea es la lista de pecados, ¿no? Para tomar una lista de pecados. Ahora, esto es interesante porque esta lista, hace un tiempo atrás me invitaron a una iglesia en Winterthur y fuimos a predicar y prediqué sobre esta lista de pecados. Y le dije a la gente,
ustedes vienen a esta iglesia, ustedes escuchan esta prédica, si ustedes se llaman hijos de Dios, deben entender que estas cosas no son parte de la fe. Y comenzamos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Interesante. La palabra hechicerías viene del griego farmakeia, que también se puede traducir como el uso de fármacos o dependencia de fármacos. Aquí lo traducen como hechicería, pero bien podría traducirse como dependencia de fármacos o algún tipo de adicción, algún tipo de fármaco o droga, ¿no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa iglesia no me volvió a invitar más a predicar. Me dijeron que mi prédica había sido muy dura, que ellos preferían prédicas más blandas. Y es verdad, nunca más me volvieron a invitar. Uno de los pastores que era amigo mío, me invitó pero los otros líderes de la iglesia se sintieron muy agredidos porque había dicho que todas estas manifestaciones de la carne no son fruto del Espíritu Santo para los hijos de Dios. Y esto es interesante porque en muchas iglesias han bajado el nivel, es decir, la medida de Dios sigue siendo alta. Los que nos hemos relajado somos los cristianos. Tenemos gente acá en Europa especialmente, donde la libertad sexual ha aumentado tanto, y esto le pasó a mis hijos, ¿no? Mis hijos iban a una iglesia suiza de visita acá cerca de una ciudad que se llama Aarau, cerca de nosotros, y un día después de la reunión de jóvenes, el líder de jóvenes de la iglesia les pidió ayuda porque se iba a mudar con su novia, a convivir con su novia, y era el líder de la iglesia. Entonces, para ellos, moverse y vivir en concubinato con la novia, con la enamorada, no consideran que es pecado, lo consideran que es normal. Lo vemos en amigos nuestros que van a otras iglesias, cuando de repente nos dicen que sus hijos ya se mudaron a vivir con la novia. Entonces, lo que nosotros hacemos en la vida cristiana es relajarnos en cuanto al pecado, ¿no? Y entonces pensar que culturalmente tenemos que aceptarlo. Y entonces, aquí está la lista, ¿no? Y entonces tenemos gente en la iglesia que le encanta pelearse con los hermanos. Nosotros tenemos en la iglesia personas que cuando llegan son conflictivas por naturaleza, lo llevan en la sangre. Les gusta discutir, pelear, amargarse, ¿no? Entonces, todas estas características, todos estos pecados son el resultado de estar en una situación de esclavitud al pecado que hemos heredado de Adán. Hemos heredado esa situación y por eso, entonces, estamos obligados a pecar de alguna de estas maneras. No vamos a hacer todas las cosas a la vez, pero a algunos les encanta discutir, pelearse, tener celos, tener envidias. Otros van más allá, ¿no es cierto? Fornicación, adulterio, borracheras, etcétera, etcétera. Y recuerden la última frase. Como os lo he dicho antes, escuchen, como os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. No soy yo quien lo dice la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pablo. No me culpen, no me ataquen, porque no soy yo, es la palabra de Dios el que lo dice. Si no están de acuerdo, entonces a quejarse al apóstol Pablo. Entonces, esta lista es resultado. Una lista más. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Colosenses capítulo 3,
versículo 5 al 10. Jackie, por favor, léelo en voz alta. Ah, no, ya te pedí a ti, ¿no? Vamos a pedir, a ver, Huguito, ¿estás ahí para leer? ¿Puede? Ah, no, me dijo que no podía. Dijo que no podía. Vamos a pedir a Shari que lea. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Ok. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces la Biblia dice que tenemos un hombre viejo y un hombre nuevo. Pues, ¿cuáles las costumbres del hombre viejo? El hombre viejo dice, haced morir pues lo terrenal. Toda esta lista de cosas que vamos a leer ahora pertenecen al hombre viejo terrenal, no al hombre nuevo espiritual. El hombre nuevo espiritual no tiene estas características. ¿Quién tiene estas características? El hombre viejo terrenal que todavía no ha podido conocer al Señor, que todavía no tiene una relación personal con el Señor. ¿Cuáles son las características del hombre viejo terrenal? Dice, fornicación. Esta palabra fornicación proviene del griego porneo, de donde se deriva la palabra pornografía. Porneo, la fornicación, no solamente tiene que ver con tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino tener una actitud de sexualidad fuera del matrimonio en forma ilegal. Entonces, fornicación hay que apartarlo. ¿Saben ustedes que hay un gran porcentaje de gente en las iglesias que están metidas en la pornografía? Según la estadística, 30% de esa gente que se reúne el domingo, que levanta sus manos para cantarle al Señor, está metida en pornografía. Y la pornografía es una adicción. Psicológicamente ha sido demostrado que es una adicción. Cuando la persona se mete en la pornografía, termina siendo esclavo de la pornografía, y igual que una droga, sin ello no puede vivir. Entonces, la Biblia dice que eso es parte del hombre terrenal, viejo. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia. Y es interesante que dice, y la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué la idolatría? ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque es amor al dinero. La avaricia pone al dinero como Dios, por eso dice que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Muy bien, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, ¿de acuerdo? En otro tiempo anduvisteis. Pero ahora dejad también vosotros, y comienza a hacer una lista de pecados que nosotros consideramos pecados chiquitos, pecados menores, como pecados permitidos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos pecados permitidos? La ira, el enojo. ¿Ah? ¿Cómo que el enojo? ¿Que el enojo es pecado? ¿Que cuando me enojo así nomás impulsivamente porque el taxista no llegó al tiempo, o porque el otro chofer me cruzó y me enojé, ¿cómo va a ser posible? Pues y ese enojo, el enojo es parte del hombre viejo terrenal. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca,
palabras deshonestas de vuestra boca, ¿no es cierto? No mintáis los unos a los otros. Y ahí dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora te pregunto, ¿te has despojado de tu viejo hombre? ¿Hay un nuevo hombre en ti? ¿O sigue viviendo el viejo hombre? Dice, revestidos del nuevo, el versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando cada día, ¿no es cierto? Por eso es que cada día nosotros tenemos un proceso de transformación. Vamos mejorando, el Señor está obrando en nuestro corazón y vamos mejorando cada día, ¿ok? El Señor nos va transformando y nos va subiendo hasta la medida de la estatura de Cristo. Ahora, quiero que entendamos esto. Voy a repetir esta parte para que la entendamos bien. La Biblia dice que estamos en esta situación de pecado, de esclavitud al pecado. Y por estar esclavos al pecado es que pecamos con toda la lista que hemos visto. Situación de pecado, y por eso pecamos en toda esa lista que hemos visto sobre pecados. Ahora, quiero que escuchen bien lo que vamos a leer ahora. Por medio de la victoria de Cristo en la cruz, somos perdonados de nuestros pecados y liberados de la esclavitud al pecado. Voy a repetir esa frase que es muy importante. Por medio de la victoria de Cristo en la cruz, somos perdonados de todos nuestros pecados cometidos, pero además somos liberados de esa esclavitud al pecado en la cual nacimos. No solamente nos perdona nuestros pecados, sino que además nos libera, nos rompe las cadenas de esclavitud al pecado en las cuales vivíamos. Por eso la Biblia dice salvación. Hemos sido salvados de esa esclavitud al pecado. Y vamos a leerlo para entenderlo bien. Empecemos con Romanos capítulo 8, versículo 21. Nena, por favor, léelo. Romanos 8, 21. Ya. 8:21. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Me entendieron? ¿Entendieron? ¿No? O sea, nosotros heredamos una situación de esclavitud, pero acá dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción para pasar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiero que marquen y que con un lapicero fluorescente marquen esta frase. Libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a leer Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Adria, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Segunda de Corintios 3:17. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Perfecto. Donde está el Espíritu del Señor, ¿qué cosa hay? Hay libertad.
hay que tener cuidado. En algunas iglesias hay una serie de normas y pautas y reglas y creen que eso es agradar a Dios. O sea, es una esclavitud religiosa. Que no te pintes, que no te arregles, que no pongas el arete, que no uses pantalones, que no usen. Entonces definen la fe de esa manera. La Biblia dice que hemos sido llamados a libertad, pero no a libertinaje. No usemos la libertad en Cristo como libertinaje, pero tampoco como una nueva esclavitud. Dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De acuerdo? Allí hay libertad. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 1. Mónica, por favor, léelo. Gálatas 5:1. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muy bien. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, del pecado, ¿no? Sino que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. No dice que nos hará libres, dice que nos hizo en tiempo pasado, nos hizo libres, ¿no? Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Fanny, por favor, léelo. Capítulo, ¿qué dijo? Capítulo 2, Sí. versículos 13 al 15. Un momento. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Cristo triunfó sobre todos los principados y potestades, sobre todo ese poder espiritual que influía sobre nosotros y que tenía control sobre nosotros, según la palabra en Efesios capítulo 2, que el príncipe de este mundo tenía influencia sobre nosotros, pues ya no la tiene más. Ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Hemos sido liberados. Dice, en primer lugar, dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. O sea, en primer lugar, nos perdona todos nuestros pecados pasados y borrón. O sea, no queda un registro, porque dice la Biblia que agarran nuestros pecados y los tira en lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Limpieza total de todos nuestros pecados. Limpieza total. No solamente nos perdonó todos nuestros pecados, sino que también nos liberó de la esclavitud al pecado en la que nos encontrábamos. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. Esposa, por favor, léelo. Ya. Del 16, ¿no? Sí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte,
o sea, de la obediencia para justicia, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis engendrados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Perfecto. Este pasaje dice, versículo 17, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, más claro no canta el gallo, aunque erais, en tiempo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Este es el proceso, esto es lo que se llama conversión. Cuando una persona realmente se convierte su corazón al Señor. Cuando una persona decide entregarse al Señor y seguir al Señor, se produce en su corazón un proceso que se llama conversión, que es cambiar de un lado a otro. Y esa conversión era, aunque erais esclavos del pecado, ahora has sido liberado de esa esclavitud, pero no solamente te quedas ahí, no solamente te quedas libre del pecado, sino que te conviertes en siervo de la justicia. Y esto es importante, porque no basta con que Cristo me perdone, no basta con que Cristo me salve, me convierto en un siervo de Dios, comienzo a servir a Dios. Esto es importante para entender, porque hay mucha gente que llega a la iglesia, hace una decisión por Cristo, pero nunca sirven a Dios, sino simplemente son eternos consumidores de la fe. Son los que vienen, se sientan en la banca, escuchan la prédica y se van. Ellos no sirven en la iglesia, no sirven, no trabajan, no apoyan, no evangelizan, no llevan la palabra a otros, no sostienen la obra. Ellos no, ellos solamente son consumidores de la fe. Una conversión genuina y verdadera implica ser liberado de la esclavitud al pecado, pero también el paso siguiente, se convierte en siervo de Dios para la justicia y sirves a Dios, ¿ok? Y un versículo que a mí me gusta mucho, Romanos, el mismo pasaje de Romanos, pero vamos a leer del versículo 20 al 23. Mi vida, ya que lo tienes ahí, léelo tú también. Romanos 6, versículo 20 al 23. Ya. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a estudiar este pasaje interesante, ¿no? Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, claro. ¿Por qué? Porque estábamos esclavizados por esa situación de pecado heredada de Adán. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿De qué cosas está hablando? Fornicación, adulterio, mentira, disensiones, pleitos, iras, adicciones. O sea, todas esas cosas que eran el resultado de mi esclavitud, tienen como fin, el fin de ellas es ¿qué? La muerte. El fin de todas ellas es la muerte. Mas, ahora que os habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que como resultado de haber sido liberado
de la esclavitud al pecado, ahora, como fruto, como resultado, tengo que perseguir la santificación, porque el Dios que me ha liberado es 3 veces santo. Y ahora puedo perseguir la santificación, porque ya no soy esclavo. Ahora soy libre para buscar la santificación, y que tiene como fin la vida eterna. Entonces, la santificación, el proceso de santificación, el fruto de la santificación, es el resultado natural de haber sido liberado de esa esclavitud que me ataba. Si yo estoy preso en una cárcel y alguien viene y me saca de la cárcel y me hace libre y me deja fuera de la cárcel, solamente un tonto trata de regresar a la cárcel, ¿no es cierto? Solamente un tonto quiere volver a la esclavitud, a menos que nunca haya sido liberado. Y ese es el punto. Porque la característica de aquellos que han sido liberados de la esclavitud al pecado tienen como fruto la santificación, anhelan, desean. El pecado les produce alergia. Ellos buscan el fruto que es la santificación, que como fin tiene la vida eterna. Y aquí lo interesante es que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un versículo más. 1 Corintios 7:23. Nena, por favor, léelo. 1 Corintios 7:23. Okay. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por eso, ¿cómo fuimos liberados? Es muy fácil. Cristo pagó por nuestro rescate. Cristo nos compró con su sangre. Y por eso nos liberó. Ahora, de todo lo que hemos visto, la Biblia enseña que Cristo nos hizo verdaderamente libres, perdonó nuestros pecados y rompió las cadenas de nuestra esclavitud. Ahora somos libres de las cadenas de pecado. Por esto, y quiero que escuchen bien lo que voy a decir, por esta razón, nadie puede decir, somos humanos y por eso no tenemos otro chance que pecar. Yo he escuchado eso de boca de cristianos. Cuando yo les pregunto, ¿por qué lo haces? Y me contestan, somos humanos. Como diciendo, el ser humano peca. Esta frase implica que esa persona todavía no ha conocido la liberación en Cristo. Porque si yo digo, soy humano, entonces no tengo otro chance, como soy humano, tengo que pecar, me está diciendo que él sigue esclavo del pecado. Y que peca porque su naturaleza es pecaminosa, porque su naturaleza es esclava del pecado. Entonces nadie, menos un cristiano, puede decir, ¿por qué pecas? Ah, es porque somos humanos. No, pues, porque yo he sido liberado de la esclavitud al pecado. Y entonces, ¿por qué pecamos? Pecamos porque escogemos pecar. No estamos obligados a pecar los que han sido liberados de la esclavitud al pecado. Los que se sienten obligados y caen y pecan, ¿no? Y te dicen, no puedo, yo tengo que hacerlo, te está diciendo que aún no has sido liberado del pecado. Un ratito. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos de libertad, debemos entender que nuestra alma ha sido liberada, que no estamos más obligados a pecar. Ahora viene la pregunta. ¿Pero por qué y cómo caemos en pecado? Porque los cristianos
Muchas veces, aunque hemos sido liberados en pecado, caemos, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta la gente hace, ¿pero por qué caemos? Hay cuatro factores que pueden influir para que un cristiano, aún siendo liberado del pecado, caiga. Son cuatro factores que se los voy a explicar en la siguiente clase porque ya son las 9 y vamos a quedarnos ahí. ¿Por qué caemos? Hay cuatro factores que se los voy a explicar dentro de 2 semanas cuando regresemos del crucero, de las vacaciones que vamos a estar. En 2 semanas continuamos con los factores que hacen que un cristiano que ha sido liberado en Cristo, aún así caiga, eventualmente, porque la Biblia dice que el cristiano no practica el pecado. Bien, vamos a terminar ahí. ¿Hay alguna pregunta? Se han quedado Pastor, en usted silencio. hablaba, perdone, usted hablaba sobre que a veces hay cristianos que se van a vivir juntos con sus parejas y todo esto, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa en el caso de una persona que tiene el deseo de bautizarse, pero tiene su inseguridad de ver que está todavía con su pareja desde hace muchos años Sí. y que esta pareja pues no tiene interés en sí de casarse, pero ya tienen muchísimos años de estar juntos? Bueno, yo cuando llegué a Lima conocí a una chica que muy querida, la quiero mucho. Ella estaba viviendo con su novio y él me preguntó y me dijo, ¿cuál es mi situación delante de Dios? Porque yo lo amo. Y entonces yo le dije, con mucho cariño, le dije, qué bueno que ames a tu pareja, pero tienes que saber que estás fornicando. Sí, Y si quiere porque bautizarse, tiene que dejar de fornicar. Y solamente hay un camino para eso. O termina con la pareja o se casa con la pareja. Y si su pareja está tantos años con ella y no quiere casarse, es porque su pareja se está aprovechando de ella. Conozco muchos casos muy cercanos que vivieron en ese tipo de concubinato durante años y de repente pasaron 15 años, 18 años, se le fue la juventud a la chica y el otro agarró y le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Terminó, cada uno por su camino, tú andate por allá, yo me voy por el otro lado. Y la dejó en la calle y entonces ella, ya a su edad le fue difícil conseguir otra pareja y termina sola, sin hijos, por no haber sido firme, porque la mujer sí. tiene que ser firme también. Si el hombre la quiere y tantos años juntos, que se case y tiene que ponerse firme. Esta otra amiga agarró y habló con su pareja y le dijo, bueno, nos casamos, quiero tener hijos y quiero tener una familia. Y él, un suizo muy suizo, agarró y dijo, no, que yo no creo en eso. Ella agarró y dijo, entonces hasta aquí quedó. Y terminó y luego Sí. consiguió una pareja verdadera y se casó con ella y ahora tiene sus hijos y tiene su familia. Y este tipo de gente que no quiere casarse es absolutamente egoísta, porque no quiere comprometerse. Y los que no se comprometen no sirven. En esto soy Cuando súper duro. hay un pasaje en la Biblia donde dice que si la persona se casa con un incrédulo, pero dice que no lo deje, Sí, pues. o sea, que no lo deje porque, ¿cómo es? Si él Ya no me continúa, acuerdo bien el versículo. si él quiere continuar, Perdón, o sea, no, deja, perdón, el pasaje no dice si te casas con un incrédulo. no. El pasaje habla de que no te puedes casar con un incrédulo, está en el mismo pasaje. Lo que dice la Biblia es que si tú casada, uno de los dos se convierte, ¿no es Ajá, cierto? No lo dejes. exacto. Pero no te está, la Biblia no fomenta el matrimonio para que te cases con un incrédulo, todo lo contrario. En el mismo pasaje habla de la diferencia entre la luz y las tinieblas, Cristo y Belial y todo eso, ¿no? Entonces, es cuando en un matrimonio el evangelio le llega a una de las partes.
Entonces, en ese caso, Pablo tiene un consejo para esa persona, porque uno es creyente y el otro no. ¿No? Ese es el Justamente tema. eso está en 1 Corintios 7, 27. Sí. Dice, Todo el capítulo 7 habla de eso. Muy bien. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Muy bien. Perfecto. Buena respuesta. Ujú. Muy Ok, bien. o sea que durante no tome la decisión, no puede bautizarse entonces. Correctamente. No puede bautizarse todavía. Ok, está bien, gracias. Y el otro, perdone, cuando dice, por eso viene la ira en los hijos de desobediencia, Sí. ¿se trata de nosotros o se trata de nuestros hijos? De ninguno. Se habla de las personas que no conocen al Señor. Ajá, Los ok, hijos de desobediencia son las personas que no conocen al Señor. ok, está bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Un comentario. En la lista de estos pecados siempre aparece la primera palabra que aparece es fornicación o adulterio. Tanto en Colosenses como en Gálatas, y es enfático Pablo en presentarlo. Pero es verdad que esos pecados son los que más destruyen la vida de una persona. Matrimonio, familias. Es la puerta que se abre para consecuencias muy fuertes, ¿no? Y trágicas. Pero los otros pecados que tú mencionaste, bueno, que también están en la Biblia, que no se conocen, muchas veces, tú lo mencionaste antes, son como que consideramos que son los pecados más suaves, o los pecados más, por los que podemos pasar por alto, digamos. Sin embargo, todo el paquete junto, no lo podemos fragmentar, ¿no? Gálatas habla de las obras de la carne, pero habla del fruto del Espíritu. Entonces, la carne fragmenta las cosas. La carne, uno puede ser un buen profesional, pero a la vez puede ser un adúltero, porque su vida privada nadie la conoce. En el cristianismo no hay eso, no puede fragmentar, hay una unidad y una armonía en tu palabra, en tu hecho y en tu pensamiento. Ambos. Correcto. Muy bien. Perdón, ante eso yo tengo entendido de que no hay niveles en los pecados, ¿no? ¿O Claro, no? ¿Me equivoco, Carlos? obvio. O sea, no hay niveles en los pecados. Lo que hay es consecuencias más graves. Todos los pecados delante de Dios son pecados, pero hay pecados que tienen consecuencias más graves que otros, ¿no? Por ejemplo, divisiones, pleitos, tienen consecuencias, pero no son tan graves como lo que puede implicar un adulterio o una fornicación, ¿no? Entonces, los pecados son iguales, pero las consecuencias son más grandes. ¿Bien? Bien, entonces hemos entendido todo, no hay más preguntas. Quedamos pendientes entonces para dentro de 2 semanas continuar cuáles son los 4 factores que hacen que un cristiano que es libre del pecado a veces resbale. ¿Ok? Vamos a orar y entonces vamos a terminar el estudio para que Mario pueda ir donde la dentista. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y por lo que hemos aprendido. Te bendecimos, Señor. Pedimos que tú nos acompañes en estas semanas que vienen, que cuides de nosotros, que nos hagas reflexionar sobre toda esta lista de pecados que deberíamos leer, Padre, porque a veces en nuestro tiempo de oración devocional, a veces hay cosas por las cuales deberíamos pedirte perdón, que son pecados que tenemos en la vida y que nos hemos acostumbrado a ellos. Perdónanos por eso. Gracias, Padre, por este estudio. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en